Bien, pues deciros que, como siempre, estoy muy contenta de estar con vosotros, de volveros a ver. Para mí es un placer siempre venir a Sant Boi y venir a Betel. Y hoy además me acompaña mi marido porque estábamos fuera, entonces hemos venido no de Salou, sino de Barcelona. Y el tema que nos ocupa hoy es la ansiedad. La ansiedad. Había traído un PowerPoint, pero no lo voy a pasar. No lo voy a pasar en honor al tiempo, porque entonces yo puedo modelar más el tiempo si no estoy sujeta a unas transparencias. Pero os dejo el material, está ahí. Son 11 transparencias que a lo mejor podéis trabajar vosotros en grupos o en alguna célula, si lo creéis conveniente, ¿vale? Entonces vamos a pasar a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Muchas veces la ansiedad se confunde con la depresión. A veces nos llegan a las consultas de los psicólogos personas que nos dicen: me manda un médico porque me dice que tengo depresión, y a lo mejor escarbando un poquito vemos que lo que tiene es una ansiedad. Y hoy vamos a aclararnos qué es la ansiedad. Vamos a ver un poquito de diferencia con la depresión para que podamos tener un juicio de valor, y también vamos a ver lo que la palabra dice en cuanto a la ansiedad, que lo podemos tomar como preventivo, ¿vale? Vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad es una de las psicopatologías más comunes en nuestros tiempos. Diríamos que más común aún que la depresión. Mirad que hay depresión, ¿eh? Pues no, hay mucha más ansiedad. Quizá la depresión fue más propia del siglo XX. Después de las guerras mundiales la gente se quedó muy caída, con mucha depresión. Pero el siglo XXI se caracteriza porque vivimos con gran ansiedad. El rótulo de la enfermedad es síndrome de ansiedad generalizada. O sea, cuando nosotros tenemos que poner un rótulo o lo tenemos que pasar de profesional a profesional, decimos: esta persona padece un síndrome de ansiedad generalizada. Y la ansiedad generalizada tiene unas causas, unos síntomas, y vamos a ver un poquito el pronóstico, ¿vale? Unas causas. ¿Cuáles son las causas, lo que se llama la etiología de esta patología? Os decía que era muy común, porque de cada 4 personas que van al psicólogo o al psiquiatra, 3 lo hacen por ansiedad. Esta es la estadística, lo cual es altísimo, lo veis, ¿no? Un 75% de personas en nuestra vida, en nuestro tiempo, están afectadas por la ansiedad. Vamos a ver las causas. Las causas son la causa es triple, tiene 3 grandes vertientes que puede llevarnos a la ansiedad. En primer lugar, hay una predisposición genética. Quiero decir que cuando nacemos, algunos de nosotros llevamos una maleta que pone predisposición genética a la ansiedad. No todo el mundo lo tiene. Entonces hay personas que sufrirán los mismos problemas que otros y nunca debutará en sus vidas una ansiedad. En cambio hay otros que venimos con la maletita. Y eso es porque alguno de nuestros familiares han padecido ansiedad. O sea, no se hereda directamente, pero hay una predisposición genética. Es como el cáncer. El cáncer, sabéis que si hay familiares con cáncer de un determinado órgano, de colon o de mama, si nuestras madres o nuestras abuelas han tenido el cáncer, nos van a hacer las pruebas porque tenemos más riesgo. Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Es una enfermedad que tiene una carga genética. Pero con la carga genética sola no cogemos ansiedad, tiene que haber algo más. El segundo la segunda gran vía para poder llegar a la ansiedad es nuestra propia forma de ser. Nuestra propia forma de ser tendrá más números para tener un trastorno de ansiedad una persona que sea hipersensible, porque si todo le afecta y ya lleva la posibilidad genética, pues a bodas me convidas, es muy probable que debute la ansiedad, ¿vale? La forma de ser. Pero la tercera cosa que también va a contribuir es el ambiente. Si vivimos en un ambiente muy relajado, muy tranquilo,
aunque tengamos la predisposición genética y seamos muy sensibles, si no nos pasan muchas cosas fuera, a lo mejor nos libramos de la ansiedad. Pero si se da un ambiente desestructurado, un ambiente en el que hay malos tratos, un ambiente de mucha angustia, se suman las tres cosas y la persona tiene una ansiedad. Antes de entrar en los síntomas, os diré que tener cierta ansiedad en la vida es normal. No solo normal, sino que a veces nos puede librar de cosas. Imaginaros que yo tengo que, no sé, estudiar para un examen y como no tengo nada de ansiedad, pues ahí se queda el examen, van pasando los días. Yo tuve un paciente que el problema es que no tenía nada de ansiedad. Le decía, Esther, es que no tengo ni la fuerza para levantarme. Eso también es patológico, ¿entendéis? La ansiedad como patología se distribuye, para los que estáis más puestos en matemáticas, se distribuye como una campana de Gauss. La campana de Gauss tiene una zona central donde están las personas que tienen una ansiedad normal. La cola de la izquierda sería una ansiedad muy leve y si llegamos a no tener nada de ansiedad también tenemos que pedir ayuda. Y luego está la cola de la derecha, que serían las personas que tienen la ansiedad y ya les afecta para su vida y ya tienen que tomar medicación o ir al psicólogo o hacer algo. Ahora, lo importante es que la ansiedad no es una enfermedad gravísima, aunque muchos de nosotros la estemos padeciendo. La ansiedad es una enfermedad, una psicopatología neurótica. Y os voy a hacer la distinción. El neuroticismo es lo más leve de los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque todos los trastornos neuróticos tienen una característica y es que la persona no pierde el contacto con la realidad. Entonces, el ansioso, como tiene una patología neurótica, no pierde el contacto con la realidad. Eso también pasa con la depresión en la mayoría de los casos. La persona tiene una depresión, pero no pierde el contacto con la realidad. Todas las psicopatologías que la persona no pierde el contacto con la realidad se llaman patologías neuróticas. Las diferenciamos de las psicóticas, que la persona sí que pierde el contacto con la realidad, y esas sí que son graves. El caso más grave de trastornos psicóticos sería la esquizofrenia, el caso más conocido, ¿vale? ¿Qué pasa con un esquizofrénico? Pues que el esquizofrénico, si no está medicado y tratado, pierde el contacto con la realidad, ve cosas que no existen, oye cosas que no existen. Ahora, con medicación se controla, no quiero que nadie se asuste. Pero quiero ubicar bien la ansiedad. Es un trastorno que, aunque haga sufrir, es un trastorno neurótico. Es decir, no pasa más. La persona no está loca ni se volverá loca, pero sufre. Y sufre por una razón. Porque hay unos síntomas que son síntomas que empiezan en la mente. Vamos a ver los síntomas de la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada, os digo, empieza en la mente, empieza en el pensamiento. Entonces, los primeros síntomas que os voy a decir tienen que ver con el pensamiento. ¿Qué síntomas son? Voy a intentar que empiecen por P todos los que pueda. Preocupación excesiva, pesimismo, no me sale en castellano pos, miedos, no me sale con P, pos, miedos. Fijaros, preocupación excesiva, pesimismo, miedos. Estoy en la mente aún, ¿verdad? Todo esto son síntomas de mi mente. Pero se va a añadir otra P, que es prisa. No es prisa, pero es que no me sale con P la palabra de aceleración. La persona con ansiedad va acelerada. Entonces, esa aceleración no se queda en la mente, pasa al cuerpo. Entonces, dicho de forma muy rápida, la ansiedad es una patología que empieza en la mente y acaba en el cuerpo. O convive mente y cuerpo, no es que acabe en el cuerpo, sino que convive, porque sigue preocupándose, pero el cuerpo toma parte. ¿Cómo pasa la ansiedad al cuerpo? Freud decía, Freud sabéis que es el padre de la psicología,
no es que yo sea muy freudiana, pero tenía cosas que tenía razón. Freud decía, la ansiedad siempre pasa al cuerpo. Yo os voy a decir cómo pasa al cuerpo. Y es eso lo que nos hará sufrir y padecer. Obviamente, la preocupación excesiva nos hace sufrir y padecer, pero cuando ya la mente no puede y eso pasa al cuerpo, en el cuerpo es la gran batalla. Porque entonces se da lo que os voy a decir ahora. Se da esa aceleración, acelera todos los órganos. Y por ejemplo, la persona empieza a tener taquicardia y va al médico y el médico le dice, no, usted no tiene nada en el corazón, tiene nervios. La persona sale un poco aliviada porque prefiere no tener nada del corazón, ¿verdad? Y luego empiezan los ahogos, la persona tiene ahogos, se ahoga o no respira bien. Va al neumólogo y el neumólogo le dice, no, usted no tiene nada en los pulmones, son nervios. Ahora ya sale un poco más mosqueada la persona, como podéis entender. Y la persona tiene una cierta inestabilidad, va como si fuera en barco, un poco mareada. No siempre, pero el mareo también es uno de los síntomas. Le miran las vértebras cervicales. Dice, sí, tiene las vértebras mal. Y la persona sale más contenta que unas castañuelas, porque dice, al menos tengo las vértebras mal. Pero en el fondo no son las vértebras, que puede ser. Seguramente si tiene taquicardia, ahogos, tiene también vértigos por la ansiedad. Y la persona tiene trastornos digestivos porque a veces come muy sencillo y le sienta mal, o a veces no puede comer, o a veces tiene dolor de estómago, o a veces tiene somatizaciones donde queráis. O sea, la ansiedad pasa al cuerpo donde queráis, o al aparato digestivo, o dolores de cabeza, o contracturas musculares, o problemas de lo que queráis. ¿Qué implica eso? Pues que el ansioso acaba siendo un gran visitador médico. Claro, porque aquí no, aquí no, aquí no. Y hasta que va alguien que le dice, mire, usted tiene una ansiedad y esto tiene que ir usted al psicólogo, pueden pasar años. Y cuando vienen al psicólogo ya vienen como el último cartucho. A veces pensáis, a veces me duele mucho cuando vienen pacientes y dicen, yo no quiero venir al psicólogo, que yo no estoy loco. No, pues el psicólogo locos ve muy pocos. El psicólogo es el profesional que os va a enseñar a vivir. Vemos muy pocos locos. Alguno, claro que sí, pero muy poquitos. Lo que vemos es personas que han perdido el norte de alguna manera en su vida. Porque fijaros que estamos ahora en el cuerpo. Pero ¿dónde he dicho yo que empieza la enfermedad? En la cabeza. ¿Cómo ha empezado en la cabeza? Con preocupación excesiva. ¿La preocupación excesiva qué es? Continuamente pensar en lo malo, en lo que no debe ser. Y aunque seamos creyentes, podemos tener esa tendencia. Tú analiza tu vida, piensa, ¿tengo tendencia yo a pensar siempre en lo negativo? ¿Mi tendencia es que mi pensamiento se vaya hacia cosas que no debo? Y os digo, un porcentaje altísimo de los que estamos aquí, incluida yo, por más psicólogo que sea, tenemos tendencia a irnos hacia lo negativo. Pero eso es por una razón. La razón es porque llevamos una carga genética de alguien que también era así, hay un ambiente que nos hace ir pensando en negativo, pero también nuestra propia sensibilidad. Y tenemos que trabajar, no podemos trabajar la carga genética, eso está ahí, pero sí que tenemos que trabajar el ambiente y nuestra propia percepción de la realidad y ver cómo vivimos esa realidad. No podemos preocuparnos por todo, porque acabaremos con una ansiedad generalizada. Pero es que además es un mandamiento bíblico. Y ese mandamiento parece que lo tengamos ahí tapado o borrado, como si no fuera mandamiento, y lo es. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dirá, por nada
estéis preocupados. La palabra afanosos, la traducción actual sería preocupados. Por nada estéis preocupados. Pero ese texto es como si no estuviera. Y muchas veces cuando lo menciono en la consulta a personas creyentes me dicen, pero yo no puedo, yo soy así. El yo soy así no vale para el creyente. Seguramente eres así, pero tienes que cuidarte, tienes que esforzarte para no ser así. Obviamente sola no puedes o solo no puedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero sí que podemos, cuando contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que puede controlar nuestro temperamento. Y en un sentido, cada mandamiento que no cumplimos, estamos pecando. Y este no es una opción. Escuchad el texto, Filipenses 4. Por nada estéis preocupados. Pero el texto no acaba ahí. No dice, por nada estéis preocupados, punto, empieza otro capítulo. No acaba ahí, hay una secuencia. Por nada estéis preocupados. Siguiente punto, del apóstol Pablo, no mío. Sean conocidas vuestras peticiones en oración. Es decir, el apóstol Pablo no nos deja en vacío, no te preocupes, te aguantas. No, nos dice, por nada estéis preocupados. ¿Qué te preocupa? Coge eso que te preocupa. Muy bien. Coge eso que te preocupa, llévalo al Señor en oración. Es decir, no te deja con tu carga, llévalo a la cruz. ¿Qué me preocupa? ¿Me preocupa mi hijo? A la mayoría de las madres, ¿verdad? Y es una carga importante la preocupación por los hijos. Si esta es la preocupación por los hijos, yo la puedo tener en mis manos. O puedo hacer caso a la palabra de Dios, ir a la cruz y coger y dejar el bolígrafo allí. Señor, lo dejo aquí. Pero ¿sabéis lo que hacemos la mayoría de los creyentes? Cogemos la carga, la llevamos a la cruz, nos levantamos de la oración, cogemos otra vez el bolígrafo y nos lo llevamos. Por nada estéis preocupados. Sean conocidas vuestras peticiones en oración. Pero tampoco acaba ahí. Hay otro paso de la secuencia. Con acción de gracias. Porque el agradecimiento es un gran antídoto de la preocupación. Por ejemplo, si yo estoy preocupada por mi hijo, pero puedo dar gracias a Dios por mi hijo, por todo lo que me aporta mi hijo, toda la parte positiva, por decirlo de alguna manera, contrarresta la negativa. O Señor, estoy preocupado por mi trabajo, lo llevo a ti, pero puedo dar gracias porque hasta hoy tú me has dado el pan. Y si tú me lo has dado hasta hoy, puedo seguir confiando en que tú me lo darás, ¿verdad? Por nada estéis preocupados. Sean conocidas vuestras peticiones en oración, con acción de gracias. Y ahí viene la conjunción, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar vuestros corazones. Hay un autor muy famoso que se llama Kierkegaard que dice, la fe es el antídoto de la desesperación. ¿Cuánta verdad? El creyente no debe estar preocupado, porque su fe debe ser el antídoto de la desesperación. Y tantas veces la preocupación es como una garrapata, ¿verdad?, que nos desespera. Entonces, fijaros, la ansiedad generalizada tiene dos grandes bloques, el bloque del pensamiento y el bloque del cuerpo. Porque una vez ha pasado la ansiedad al cuerpo, tenemos que tratar las dos cosas. Tenemos que tratar el pensamiento. Cuando viene una persona con ansiedad, ¿qué tenemos que hacer? Cuando viene al psicólogo, ¿qué tenemos que hacer? Tratar su pensamiento. ¿Cómo tratamos el pensamiento? Enseñándole a pensar de otra manera.
vuelvo a decir, enseñándole a pensar de otra manera. ¿Cómo ha empezado la ansiedad? En la preocupación excesiva. ¿Qué es la preocupación excesiva? Pensamientos negativos continuados. Entonces, el psicólogo tiene que enseñarle a pensar de otra manera. Pero el psicólogo cristiano lo hará con una base bíblica. Sabéis que hoy están llenas las librerías de libros de autoayuda, piensa en positivo, te vas a hacer millonario. No digo eso. No digo eso, no te vas a hacer millonario que pienses en positivo. Pero tenemos un texto bíblico increíble en Filipenses 4:8. Y no es nueva literatura de autoayuda, es un texto de San Pablo. Si hay algo bueno, si hay algo agradable, si hay algo verdadero, si hay algo digno de buen nombre, en esto pensad. ¿En qué tiempo está el verbo? En imperativo. Pensad. Es una orden. Entonces, el psicólogo tiene que ayudar a que la persona empiece a pensar en lo bueno, en lo justo, lo puro, lo amable, lo que hay virtud alguna, lo verdadero. El psicólogo tiene que llegar ahí. Pero ahora vosotros autoanalizaros vosotros mismos y pensad, ¿yo puedo hacer que mi pensamiento llegue a ese estándar? ¿O lo mío es pensar en lo malo, en lo negativo, lo terrible, lo angustioso, lo mentiroso? Pues en la mayoría de los casos es así. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos una herencia, ¿verdad? Hemos dicho. Pero además tenemos un ambiente terrible donde abunda todo eso. Pero además hemos aprendido a pensar así. No hay colegio que enseñe a los niños a pensar así. ¿Sabéis lo que hacemos con los niños? Padres, maestros y los que rodeamos a los niños. Les enseñamos a que se preocupen. Ya verás ya. Tú estudiarás murrología, ¿eh? Ya verás ya. Y tendríamos que enseñarles a que se ocupen, no que se preocupen. O sea, aquí nos sobra el pre. No podemos pasar puentes antes de llegar. Imaginaros, ahora recuerdo una paciente en concreto que venía con una alta ansiedad porque tenía miedo de tener un cáncer de mama. Bueno, es muy legítimo, todas las mujeres hemos pensado alguna vez, ¿verdad? Pensar alguna vez no podemos evitarlo, no podemos evitar que un pájaro nos vuele sobre la cabeza, pero lo que no podemos dejar es que nos hagan nido. Y a esta mujer le había hecho nido, y ahora venía al psicólogo, es que no me puedo quitar la garrapata del pensamiento negativo de que voy a tener un cáncer de mama. Y venía una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué tenía ella esa poca capacidad de salir de ahí? Porque le habían enseñado a preocuparse en vez de ocuparse. ¿Qué tenemos que hacer con las cosas? Con todo lo que nos preocupa, nuestros hijos, nuestros trabajos, con todo. Tenemos que ocuparnos. No seríamos responsables, seríamos unos irresponsables si no nos ocupásemos. Lo que no podemos es pasar puentes antes de llegar. ¿Tendré un cáncer de mama? ¿Es verdadero? No, ahora no. Pues ahora no toca, como decía el Jordi Pujol. Cuando toque, si yo me noto un bulto en el pecho, obviamente que me tengo que ocupar. Pero no me puedo preocupar tanto tiempo antes. Solo me tengo que ocupar cuando llegue. Tengo miedo por si mi hijo el día de mañana se droga. Es un pensamiento legítimo, ¿verdad? ¿Es verdadero? ¿En este momento se droga? ¿Es bueno? No. El día que llegue te tendrás que ocupar. Entendéis que la ansiedad no viene por ocuparnos, viene por preocuparnos. Porque entonces pasa una cosa. Nuestro cerebro, voy a decir una cosa, es una máquina increíble. Nuestro cerebro es increíble.
pero en un sentido es tonto, porque se nutre de lo que nosotros pensamos. Ahora os voy a decir un ejemplo y lo vais a entender. Si yo ahora empiezo a pensar, hoy me estoy mareando un poco, hoy qué angustia me está... Acabo cayéndome. Porque el cerebro pilla eso y enseguida da respuesta. Pero ¿qué es lo que el cerebro coge? Mi pensamiento. Entonces, pensad en una secuencia. La secuencia: percepción, pensamiento. ¿Tú me puedes escribir la secuencia que te estoy diciendo? ¿Me la puedes escribir ahí? Percepción, pensamiento, emoción y acción. Lo vuelvo a repetir: percepción, pensamiento, emoción y acción. Vamos a ver si nos sale. Si no puedes, no importa, Si puedes, me serviría. Las percepciones. Voy por lo primero mientras él está escribiendo. ¿Qué es una percepción? Una percepción es cualquier cosa que me viene de fuera y que entra por mis sentidos. Yo veo una cosa, es una percepción visual. Yo oigo algo, es una percepción auditiva. Yo incluso puedo tener percepciones internas, como eso que os he dicho ahora. Parece que me estoy mareando. Las percepciones vienen. Pero después de la percepción que he dicho yo, pensamiento, ¿verdad? Esa percepción va a dar lugar a un pensamiento. Yo no puedo trabajar en la percepción, pero puedo trabajar en el pensamiento. Porque si no, no sería verdad el texto bíblico de Filipenses 4:8. No te preocupes, no te preocupes. Ya voy diciendo, no te angusties, cariño, gracias. Percepción, veo una cosa. Pensamiento, ahí sí que puedo actuar. Pongo otro ejemplo. Imaginaros que os veo a vosotros, todos me estáis dando una percepción visual. De momento auditiva no hay. Estoy viendo, os veo, y por lo tanto me devolvéis percepciones. Imaginaos que yo ahora empiezo a pensar, yo aquí no vuelvo más. Vaya caras, estarán todos enfadados conmigo. Sé que es mentira, pero imaginaos eso. Automáticamente ese pensamiento, que es el que yo acabo de tener, me va a dar una emoción. Me voy a poner muy triste, muy angustiada, voy a tener sudoraciones, voy a tener ganas de acabar y marcharme. En la emoción no puedo intervenir mucho, en la percepción tampoco, pero puedo intervenir en el pensamiento. Yo puedo pensar, eso es mentira, habrá gente que no le gustaré, pues faltaba más, pero la mayoría me están escuchando con atención. ¿Veis cómo soy capaz de cambiar mi pensamiento? Pues eso en todo. Tenemos que ir haciéndolo en todo. Renovaos cambiando vuestro pensamiento, dirá el apóstol. No podemos albergar pensamientos negativos y dejar que hagan nido, porque eso el cerebro lo coge, nos da una emoción, y la emoción, ¿sabéis lo que hace? La emoción da aviso a la cadena endocrina y automáticamente nuestro cuerpo da respuesta. O sea, cuando yo pienso, me tienen manía, me van a matar, me van a agredir, aunque sea mentira, el cerebro da aviso a mis suprarrenales para que yo responda. Y entonces mis suprarrenales producen adrenalina y cortisol. ¿Y qué es eso? Pues son unas sustancias, básicamente corticoides, que nos dan una especie de fuerza para luchar o huir. Claro, si yo lucho o huyo, gasto esa química y mi cuerpo se queda libre otra vez. Pero si yo continuamente voy pensando en negativo, y continuamente voy teniendo emociones negativas, continuamente, mis suprarrenales están dando continuamente adrenalina y cortisol. Como no lo gasto porque ni lucho ni huyo,
me va intoxicando. Cuanto más me intoxica, más posibilidades tengo de enfermar gravemente, porque lo que hacen esas sustancias es bajar las defensas. ¿Qué ocurre? Pues que puedo coger desde cánceres hasta cualquier otra enfermedad. Entonces el Señor, que sabía todo esto desde antes de la fundación del mundo, nos dice: por nada estéis preocupados. Llevad todo a la cruz de Cristo y dejadlo allí. Levantaros y tomad la decisión de renovar vuestro pensamiento. Renovad vuestro pensamiento. No permitáis que las angustias, los pensamientos negativos, los odios, los rencores y las iras hagan nido en vuestra cabeza, porque vais a enfermar. ¿Habéis oído del doctor Mayo? El doctor Mayo tiene una clínica en Estados Unidos que se llama la Clínica Mayo, que es una clínica muy especializada en cáncer. Algunos de nuestros famosos se van allí a curarse porque pueden pagarlo. Él tiene una frase increíble. Él dice: el 75% de las camas de mi hospital estarían vacías si la gente dejara de preocuparse. Por lo que sea. El 75% de las camas de mi hospital estarían vacías si la gente cumpliera el mandato de San Pablo: por nada estéis preocupados. Y lo estoy diciendo con todo respeto, porque sé que lo que estoy diciendo es muy difícil. Pero tenemos que intentar conseguirlo, por nuestro bien, por el bien de los que nos rodean. Termino con un cuento cortito. Se explica la historia, no sé si os lo he explicado porque he venido muchas veces y a lo mejor os lo he explicado ya este cuento, pero lo vamos a refrescar. Se explica la historia de una niña que iba por un camino con un fardo. ¿Sabéis lo que es un fardo? Un bulto, ¿eh? Y era un fardo muy pesado, lo llevaba a la espalda. Y pasó un carro al lado de la niña y paró. Y le dijo: niña, llevas un fardo muy pesado. Sube al carro que te llevo al pueblo. La niña, con su fardo, subió al carro. Ahora ya no estamos muy puestos en carros, pero él iba delante con el caballo y habían dos banquitos detrás. La niña se sentó en el banquito. Pero al cabo de un rato, el hombre paró el carro, miró para atrás a ver si la niña estaba bien y no vio a la niña. La niña estaba debajo del fardo, tapada absolutamente por el fardo. El hombre se enfadó mucho. Niña, ¿pero qué haces con el fardo encima? Te he cogido para que no lo tengas que llevar. ¿Por qué te lo pones encima? Y la niña contestó algo que nosotros contestamos a Dios todos los días. Dijo: no, señor, ya hace bastante el caballo con llevarme a mí. Pensad un minuto. Ya hace bastante el caballo con llevarme a mí. Eso es absurdo. Porque si el caballo llevaba a la niña llevaba el fardo, el caballo llevaba a la niña y el fardo. Pero eso es lo que hacemos con Dios. Yo os proponía, Filipenses 4:6, lleva tu carga al Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y os voy a dar descanso. Lleva tu carga al Señor, pero déjala. Si debajo de mí están los brazos eternos y yo tengo aquí la carga, esta carga puede pasar aquí y el Señor me lleva a mí a mi carga. No hace falta que la lleve yo. Por nada estés preocupados. Deja tu carga en el Señor. Déjala, la que sea. Tus hijos, tu trabajo, tú. No eres más responsable por llevar tu carga. Esa niña no era más responsable por llevar su carga. La podía haber dejado en el suelo. El Señor te lleva. Él dice que nos lleva en sus brazos, debajo nuestro, los brazos eternos. Y nadie nos puede arrebatar de sus brazos. Cuando lleguemos al cielo, no sé si vamos a poder mirar para atrás y ver todo lo que hemos perdido,
pero hemos perdido a lo mejor la vida. Porque cuando uno tiene ansiedad generalizada, preocupación excesiva, miedos, pesimismos, angustias, y el cuerpo con taquicardias, con contracturas, con problemas y dolores, no vivimos, solo sobrevivimos. Y el Señor quiere darnos vida abundante, por lo tanto nos quiere quitar eso también. Pero a veces ni siquiera sabemos vivir sin eso, por una razón, porque la adrenalina, que os he dicho que vamos generando con las preocupaciones, la adrenalina es adictiva. Y cuando una persona deja de preocuparse, se siente tan en vacío que ha de buscar alguna otra preocupación, porque le falta su dosis. Entonces la persona con ansiedad generalizada se preocupa por todo y se preocupa cuando no se preocupa porque no se preocupa, lo cual es patético. Hermanos, no puede ser. Ciertamente cuando la ansiedad ya ha pasado al cuerpo, a lo mejor necesitáis ayuda profesional para que os enseñe a controlar cuerpo y mente. Hay muchos ejercicios para el cuerpo, para paliar la ansiedad, que los psicólogos hacemos. Pero yo lo que quiero hacer aquí es una preventiva. Ojalá que nadie tuviera que ir al psicólogo por ansiedad y pudiera dejar toda su carga sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de él o de ella. Tengo que terminar yo en oración. Vamos a bajar nuestros ojos y nuestras cabezas. Y quiero que antes de orar yo pienses por unos instantes. ¿Hay algo que de verdad te preocupa? Piensa ahora. Algo me preocupa, algo me tiene atada o atado. Hay algo que yo no puedo soltar, que ha hecho nido en mi cabeza. ¿Hay algo? Conscientemente, quiero que lo lleves al Señor, conscientemente. Llévalo tú ahora al Señor. Pídele perdón también, porque no es justo que lo tengas tú. Como la niña del carro, lo puedes dejar en sus manos. Llévalo al Señor. Y pídele al Señor la fuerza para cumplir su mandato. Por nada. Señor, aquí estamos, hijos tuyos, hombres de polvo, tan pequeños, en un mundo tan difícil. Y Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestras herencias, nuestros ambientes, nuestras dificultades. Sabes, Señor, lo que tenemos mañana, sabes si tenemos dinero para vivir o no. Señor, tú lo sabes todo. También sabes nuestras circunstancias familiares. Conoces a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y Padre, en esta mañana te damos gracias por tu provisión en tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos dejas dicho todo lo que necesitamos. Gracias porque fuiste tan bueno, que viniste a esta tierra para poder saber cómo nos sentíamos los seres humanos. Y gracias porque no le explicamos a un Dios ajeno a la miseria humana lo que estamos pasando y viviendo. Gracias porque en todo fuiste tentado, Señor. Pero gracias también porque tu palabra sigue diciendo que fuiste tentado sin pecado. Gracias porque como Dios pudiste ir a la cruz absolutamente limpio en ti mismo. Y gracias porque, a pesar del dolor, acogiste todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras miserias. Y pudiste decir, consumado es. Gracias, Padre, porque ahora podemos volver a engancharnos a esa cruz vacía y orar con toda la confianza de que tú nos escuchas y nos entiendes. Y queremos pedirte, Señor, que se cumpla en nosotros el que la preocupación no haga nido en nuestras vidas. Señor, que podamos vivir con mayúscula, porque tú nos has querido traer vida abundante. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada corazón aquí esta mañana, a los que conozco, a los que no conozco. Señor, bendice a cada uno, bendice sus casas, sus hogares, sus familias y también esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.